Hola, ¿cómo están todos? Nos encontramos hoy nuevamente para hacer un video introductorio a una nueva onda encantada. Y como siempre, vamos a incluir algún tipo de material como didáctico sobre la estructura del universo maya antes de hablar directamente sobre la onda encantada. Hemos venido durante varios videos hablando mucho sobre lo que es el oráculo de la quinta fuerza, ¿sí? Hablando sobre cuáles son los análogos, cómo se calculan los antípodos, qué significa lo oculto, ¿sí? Y hoy nos vamos a dedicar a hacer como un resumen, con la idea de que en un próximo video ya sí vamos a centrarnos solo en la figura del oráculo del destino y vamos a construir oráculos del destino para determinados kines, como para practicar y entender la importancia que este oráculo tiene sobre la visión que nosotros podemos hacer sobre nosotros mismos, ¿sí? Entonces hoy es como un día de resumen, lo mismo que lo será la próxima introducción, para nosotros integrar un poco más, con más claridad todo este aprendizaje que hemos venido haciendo en las introducciones anteriores. Entonces el primero que vamos a ver tiene que ver con la relación que hay entre el kin de destino y el kin análogo, ¿sí? Recordemos siempre que el kin de destino es el que representa la tercera dimensión en esta visión pentadimensional del ser. Y como es la tercera dimensión, es nuestro ego, es nuestra personalidad y es el consciente. Inclusive, cuando se habla del consciente, no se habla tanto del consciente como nosotros lo hemos aplicado al ser humano consciente de que es uno con la unidad, no como a todas estas cosas que nosotros decimos, sino al consciente de que yo soy consciente de que estoy aquí, de que estoy en la tierra, de que estoy experimentando esta tercera dimensión, de que puedo tocar, de que puedo comer, de que puedo gustar. ¿Cierto? Que soy consciente, que tengo una vida, ¿cierto? Es como ese tipo de cosas lo que nos hacen conscientes de la tercera dimensión, ¿sí? Esta conciencia se llama una conciencia despierta o una conciencia despierta discontinua porque, como ya lo hemos visto antes, está separado por los momentos de sueño. Durante los momentos de sueño nosotros perdemos la conciencia de que estamos vivos, ¿cierto? Nos dormimos y la verdad parecemos muertos mientras estamos dormidos, en general, la mayoría de las personas, y por eso abro comillas. Entonces, por eso es una conciencia discontinua. Y durante los momentos de conciencia despierta, pues nosotros comenzamos a recibir determinados flashes intuitivos, flashes informativos, déjà vus o cosas por el estilo, ¿sí? Que nos empiezan a hablar de nuestro propio yo superior tratando de comunicarse con nosotros. El análogo entonces es el ser subconsciente o el inconsciente, ¿sí? Que siempre hemos dicho es lo que yo veo en mí y los demás también ven fácilmente. En este subconsciente es donde se graban todos los programas que la mente repite como de forma automática, ¿cierto? Inclusive realmente están grabados sobre todos los programas que nosotros rechazamos por algún impulso selectivo. O sea, nosotros seleccionamos entre lo que estamos viviendo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y usualmente mandamos para el inconsciente aquello que no nos gusta. Pero eso que está en el inconsciente siempre vuelve al consciente en los momentos que nosotros menos nos lo esperamos, especialmente a través del instinto, ¿sí? Son como mensajes que aparecen y por eso están relacionados con los 64 códigos rúnicos o los codones del código genético, que es la cadena de ARN, que es la cadena mensajera, la que va llevando mensajes por todo nuestro cuerpo. Entonces aparecen estos mensajes del subconsciente que nosotros habíamos ignorado, habíamos escondido, habíamos metido por allá y ahora vuelven y salen por el instinto normalmente. Entonces, esta es, si miramos un oráculo del destino, esta es la parte derecha del oráculo del destino, ¿sí? Que es el análogo. Y si lo miramos sobre el Solkin, es importante siempre recordar, yo he tratado de que siempre, siempre miremos que el Solkin realmente es una estructura en espejo, ¿cierto? Dividido por esta columna que la llamamos el telectonón o el tubo por el que habla el espíritu de la tierra o que se podría conocer inclusive mucho mejor como columna mística, ¿cierto? Ahí es donde está la tercera dimensión
que yo se las he representado siempre por el séptimo chakra, y esa columna mística o telectonón es la que divide esto en un espejo de dos mitades exactamente iguales de 130 quines cada una, ¿sí? Entonces, vamos a mirar a ver qué relación tiene cuando nosotros comenzamos a vivir el Solkin, qué relación tiene el avance sobre el Solkin de ese kin destino en comparación con el kin análogo, ¿sí? Entonces, el avance del kin destino lo vamos a mirar resaltado en amarillo, el avance del kin análogo lo vamos a mirar resaltado en morado, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a vivir el Solkin y estoy en el kin número uno, el kin 118 es el kin análogo. Voy a avanzar ahí medio rápido porque solo quiero que empecemos a mirar como la estructura, solo como para ver la forma en la que se presenta. Si llegó al número 2, su kin análogo es el 197. Si llegó al número 3, su kin análogo es el 16. 4, su kin análogo es el 95. 5, su kin análogo es el 174. 6, su kin análogo es el 253. En el 7, su kin análogo es el 72. En el 8, su kin análogo es el 151. En el 9 su kin análogo es el 230. Si ustedes empiezan a mirar, váyanse dando cuenta que hay un patrón, ¿cierto? Hay un determinado patrón, ¿cierto? Aunque no hay, digamos, está regado por todo el Solkin. O sea, no está ni en la primera mitad ni en la segunda mitad, sino que está sobre las dos, va de un lado para el otro. Del 10, su kin análogo es el 49. Del 11, su kin análogo es el 128. Del 12, su kin análogo es el 207. Del 13, su kin análogo es 26. Y no los voy a seguir numerando, los voy a ir sacando, ¿cierto? Voy a ir avanzando. Y miren que se va formando el mismo patrón en una diagonal, que es más o menos simétrica, que es más o menos no, que es simétrica. ¿Cierto? Pero avanza independientemente sobre la primera o segunda parte del Solkin, sobre el universo de nuestra realidad o sobre el universo espejo que nosotros queremos proyectar, que es la segunda mitad, ¿sí? Y ahí hicimos toda la primera columna, que hasta ahí voy a hacer todos los ejercicios para cada uno de los componentes del oráculo de la quinta fuerza. Y entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que realmente el avance simultáneo de los sellos, el destino y el análogo, se produce de una forma armónica, ¿cierto? Hay una sincronía, hay una armonía en ese avance, pero digamos que no nos revela nada en particular. No hay algo que realmente nosotros miremos sobre ese avance del sol, sobre el Solkin, del kin análogo, diferente a lo que ya dijimos, que es simplemente armónico, pero no más. Vamos a seguir avanzando y ahora vamos a mirar el kin guía, ¿cierto? Entonces, recordemos que el king guía siempre es un sello de la misma raza, ¿cierto? Que la raza es la que representa el color de los sellos. Si el king destino es un sello rojo, el king guía es un sello rojo. Si el king destino es un sello azul, el king guía es un sello azul y así sucesivamente. ¿Cuál es la intención? Realmente el ser superior, que el guía representa el yo superior, la quinta dimensión, y solo lo veo yo. El ser superior, él nos puede hablar en cualquier lenguaje, ¿cierto? Él conoce todos los lenguajes posibles para hablarnos. Pero cuando yo estoy expresando una energía roja, él me habla desde una energía roja simplemente para que yo lo pueda entender mejor, para que yo pueda acceder con mucha más facilidad a esos mensajes, para que yo los pueda ver de una forma más sencilla, ¿sí? Su forma de comunicación siempre es una forma sutil, ¿cierto? Y por eso es que nosotros necesitamos su ayuda para poderlo ver y entender y comprender, porque por el hecho de ser un yo, por el hecho de ser el yo superior, él no va a ser, no va a tener un lenguaje de comunicación tangible, tan tangible como el que nosotros expresamos en la tercera dimensión, ¿cierto? O sea, no va a ser tangible que te tocó, no va a ser tangible que lo escuchaste, no va a ser tangible que lo viste, no va a ser tangible que lo liste, que hay un aroma diferente. No son cosas tan tangibles, son más sutiles. Y por eso él trata de hacerlo desde el lenguaje que nosotros le podamos comprender mejor en ese momento. ¿Sí? Volvemos a hacer lo mismo. Entonces, el King Guía es, es la parte superior en el oráculo de la quinta fuerza. ¿Sí? Coloquemos el Solkin. Recordemos que hay dos mitades y vamos a empezar a mirar si hay algún tipo de movimiento, digamos,
que nos diga algo eh, por la circulación que hace el King guía con respecto a una mitad o a otra mitad del Solki, ¿sí? Entonces vamos a empezar a avanzar igual. En amarillo vamos a resaltar el King del destino y en morado vamos a resaltar dónde está el King guía de ese King del destino en el día a día del Solki. Arrancamos entonces con el King 1. Ponemos el primero, que es el 1, y él se guía a sí mismo, entonces los dos quedaron en la misma parte. Seguimos con el King 2 y su guía es el 54, King 3, su guía es el 107, King 4, su guía es el 160, King 5, su guía es el 213, King 6, su guía es el mismo, King 7, su guía es el 59, King 8, su guía es el 112, y hasta ahí vemos como una forma muy aleatoria, ¿cierto? Ni siquiera vemos una forma sincrónica o armónica hasta el momento. Pero comencemos a mirar cómo se están formando estos pares a partir de este 8. Y vamos a ver que se van a empezar a repetir esos mismos pares. Entonces colocamos el 9 y mire que se formó el mismo par aquí en diagonal. Colocamos el 10 y miremos que se formó el mismo par aquí en diagonal. Colocamos el 11 y vemos que este pues no hace par todavía, es el par del de acá, ¿cierto? Como si el universo, como si yo lo pudiera doblar así en un tubo, ese sería el par, pero digamos que ahí no lo veo tan claro. Veo el King 12 y ahí está, se hace ese mismo par acá. Veo el King 13 y se hace ese par acá. Y aquí ya los hice todos los pares. Estos dos, estos dos, estos dos, este y este son el par, este y este y este. Y este vendría a formar par con uno que todavía no ha salido, ¿cierto? Que sería por acá. Y ahora empecemos a mirar que empiezan a hacerse otros pares a partir del King 14. Son este par, hace otro par acá. Entonces ya empezamos a notar que ellos están, el otro par acá, empezamos a notar que están regados por las dos mitades del Solking, pero que sí tienen una forma armónica de circulación, ¿sí? Porque recuerden que digamos, la información siempre tiene una base eh, matemática y esa base matemática siempre se da en series que son armónicas, ¿cierto? Que producen un mismo ritmo, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está mostrando. Mírelo acá, el otro par, coloco acá y se hizo este, vendría a ser el par de este si yo cerrara el tubo haciendo el círculo. Coloco el 19 y se me forma este par acá. Coloco el 20 y no vi dónde se formó el otro par. Espérate, acá. Coloco el 20 y aquí se formó el otro par. Y así sucesivamente, porque solo estamos haciendo el ejercicio para la primera columna de los quines de destino. Y ahí nos damos cuenta que otra vez es igual. El avance simultáneo entre los quines del destino y los quines guía se produce de una forma armónica, ¿cierto? Como son todas las series matemáticas del universo de transmisión de información, pero realmente no nos dice algo particular, algo más fuera digamos, que tengamos que hacer conciencia sobre ese sentido o ese significado. Listo. Ahora vamos a mirar el kin antípodo, ¿sí? Recordemos que el kin antípodo es el que se reconoce como el de cuarta dimensión, es ello o el otro, es como otro yo. Una forma de mirarlo con mucha claridad es que él es realmente nuestro gemelo etérico. Nosotros nacemos simultáneamente en una expresión de tercera y cuarta dimensión, somos gemelos los dos, es mi gemelo etérico, es como también se le dice el K, ¿cierto? Soy yo mismo, es mi otro yo, ¿cierto? Pero él es el que tiene la conciencia continua despierta, ¿sí? O sea, él sigue presente aún en los momentos de sueño, ¿sí? También se le puede conocer como el ensoñador consciente. Se le conoce también como el ángel de la guarda, ¿sí? Y es el encargado de grabar los programas en nuestra memoria celular que son nuevos, ¿cierto? O sea, cuando el análogo deja de repetir estos programas que son automáticos, sistemáticos, como si yo fuera un robot, ¿cierto? Que repite y repite los mismos programas que tiene grabados. Cuando yo me salgo de ahí, este ángel de la guarda comienza a grabar lo nuevo en mi memoria celular para que en una próxima vida yo lo pueda recordar, ¿cierto? Ahora vamos a mirar al construir dentro del oráculo del destino, entonces está a la izquierda, es el lado izquierdo del oráculo del destino de la quinta fuerza. Pues vamos a mirar lo mismo, vamos a tratar de ver cómo es el avance
en las dos mitades del Solkin, mitad de izquierda, mitad derecha, que es el universo espejo, ¿sí? Entonces, ahora sí, el amarillo entonces es la forma que va a avanzar el destino y el verde es la forma en la que va a avanzar el antípodo. Aquí vamos a hacer una cosa diferente para que estén pendientes de la pantalla en la zona del Solkin, porque vamos a poner los dos simultáneamente. Y se van a dar cuenta que mientras el primero arranca a caminar, el destino arranca en el uno, como siempre hemos arrancado, el antípodo siempre va a arrancar en la segunda mitad a partiendo del 131 en adelante y que el avance es simultáneo, ¿sí? O sea, el uno va con el 131, el 2 con el 132, el 3 con el 134, el 4 con el 135 y así sucesivamente. Ellos van haciendo un avance armónico. El uno, el kin, antípodo, va adelante. O sea, está recorriendo la segunda mitad del Solkin con anticipación. ¿Sí? Mientras yo estoy parado recorriendo la primera mitad del Solkin, aprendiendo qué es lo que estoy reflejando en mi realidad, entendiendo con claridad cuáles son mis reflejos, ¿cierto? El antípodo va adelante, tratando de mirar y observar lo que nosotros podemos cambiar de el orden interno para cambiar el reflejo externo, lo que podemos proyectar en esa nueva segunda mitad del Solki, ¿sí? Entonces miren que los dos terminan simultáneamente. Cuando llegamos a la mitad, entonces voy a cambiar los dos colores, ¿cierto? Ahora el destino será el verde y el antípodo será el amarillo y vamos a mirar cómo el antípodo comienza a recorrer a partir del uno, o sea, arranca sobre la primera mitad y el destino, que es el verde, comienza a recorrer a partir del 131 y ellos van avanzando a la par, ¿sí? El camino de los dos, de uno siempre va, digamos, adelante del otro, está recorriendo los caminos con anticipación, mientras el destino aquí está recorriendo el camino de lo que él puede cambiar en la proyección, ¿cierto? Lo que el orden interno que va a cambiar para cambiar el reflejo, el otro va recorriendo con anticipación la realidad en lo que esto se va a convertir. Lo que yo estoy tratando de proyectar se me va a convertir en una realidad en la primera mitad, ¿cierto? Y entonces él va recorriendo con anticipación eso, para que yo vaya viendo qué realidad es esa que realmente estoy creando al cambiar el orden interno. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Uno, que en cada mitad del Solkin están los 130 kines antípodas de la otra mitad y están ubicados en forma de espejo, ¿cierto? Pero como en un espejo invertido, ¿sí? Y que hay una formulita para calcularlos. O sea, si mi kin de destino es menor a 130, el kin antípodo es el kin del destino más 130. O sea, para el kin 1, el antípodo es el 131. Para el kin 2 sería 2 más 130, sería el 132. Pero cuando mi número de kin es superior a 130, por ejemplo el 131, entonces mi kin antípodo será mi kin de destino menos 130. 131 menos 130 es 1. El kin antípodo del 131 es el 1. ¿Sí? Primera conclusión. La segunda parte entonces es que ya lo veníamos como vislumbrando desde la imagen que estábamos observando, es que el kin antípodo siempre avanza sobre la mitad opuesta del Solki, ¿sí? Y lo hace para ayudarnos a integrar la energía que vamos a vivir con anticipación. Por eso es que se le llama un ángel de la guarda, ¿cierto? Porque el antípodo siempre está haciéndonos un preaviso de lo que está por venir, ¿cierto? Y aunque al principio, como es lo que yo veo, ¿cierto? Lo que yo no veo de mí y los demás sí ven, entonces al principio yo lo veo como un reto, como una dificultad, aprender a ver lo que yo no quiero ver de mí mismo, ¿cierto? Aunque al principio yo lo presienta de esa forma o lo sienta de esa forma, esta energía realmente lo que quiere y lo que está tratando de hacer es ayudándonos a anticiparnos a lo que va a suceder, ayudarnos a que nosotros vayamos viendo cuáles son las herramientas que necesitamos ganar para poder hacer el recorrido sobre la segunda mitad de una forma más fluida y tranquila, ¿cierto? Eso significaría que si realmente nosotros, en la medida que vamos avanzando, integramos la energía de nuestro antípodo en el momento en el que ella se manifiesta,
¿cierto? Nosotros tendríamos mucho más recursos para transitar la segunda mitad del Solkin, ¿sí? Listo. Entonces, con eso terminamos con la parte del destino y el antípodo. Entonces, ahora vamos a mirar qué pasa con el oculto, ¿sí? Recordemos entonces que el oculto habla es del preconsciente, ¿sí? A nivel de la forma más sencilla para verlo, es que yo no lo veo y los demás tampoco, ¿cierto? Es algo que permanece oculto porque pertenece a mi conciencia que está antes de yo nacer, ¿cierto? La conciencia más antigua, ¿cierto? Es como la conciencia que nosotros poseemos antes del nacimiento. Incluye tanto lo que nosotros hemos aprendido o tenemos pendiente de aprender de otras encarnaciones, ¿sí? Y es la conciencia, este preconsciente es normalmente el que da la continuidad entre las existencias, conecta principio y fin de la existencia, ¿sí? Miremos entonces en el oráculo del destino, es la parte inferior del oráculo del destino, ¿sí? Pues vamos a hacer lo mismo. Tenemos el Solkin completo y nos están acompañando los truenos muy fuertes aquí. Creo que de pronto quedaron en la grabación. Y recordemos entonces que la intención es mirar cómo avanzan en las dos mitades del Solkin. La primera mitad que trata de mostrarnos nuestra realidad, lo que estamos reflejando, y la segunda mitad que trata de mostrarnos lo que vamos a cambiar en nuestro orden interno para para transformar el reflejo. ¿Sí? Entonces ahora, en este vamos a poner el amarillo, me va a mostrar cómo avanza el kin de destino, y el verde que siempre lo había colocado morado, pero aquí se me fue verde. El verde es el que me va a mostrar cómo avanza mi quino oculto, ¿sí? Entonces, observemos que el primero, el destino, va a arrancar en el 1 y el oculto va a arrancar en el 260 simultáneamente. Mírenlo acá. Destino avanzando desde el 1 y el 260, el oculto, va arrancando hacia atrás. O sea, el destino va, como es el Solkin, avanzando de atrás hacia adelante, pero el oculto va avanzando de adelante hacia atrás, en un sentido inverso. ¿Sí? Mírenlo ahí y vamos a ver que ahí vamos a llenar el Solkin hasta su mitad. Cuando lleguemos al 130, que los dos van a llegar simultáneamente, ¿sí? Eso significa que el 1 es el oculto del 260, que el 2 es el oculto del 259, que el 3 es el oculto del 258, o por ejemplo aquí al final que el 130 es el oculto del 131, o el 131 es el oculto del 130, ¿cierto? Y acá invertimos los dos colores porque ya el kin destino va a empezar a avanzar por el verde y el kin oculto va a empezar a avanzar por el amarillo. Y vuelven y hacen, digamos, un recorrido simultáneo. El uno va hacia atrás y el otro sigue avanzando hacia adelante. ¿Sí? Ellos van a hacer ese mismo tipo de recorrido hasta que nosotros terminemos todo el recorrido total por el Solkin. ¿Sí? Entonces es como si el primero fuera del alfa al omega y el segundo va del omega hacia el alfa. ¿Sí? ¿Qué podemos observar entonces de esta forma de recorrer? Primero, lo mismo que dijimos sobre el antípodo, que en la primera mitad, en una mitad, en cada mitad del Solkin están los 130 kines ocultos de la otra mitad, ¿cierto? Pero además estos sí están ubicados en forma de espejo exacto, ¿sí? Y los kines siempre suman entre sí 261. 1 más 260 es 261 o 130 más 131 es 261 o 2 más 259 es 261. Siempre va a suceder eso mismo en todos los kines ocultos. Pero una segunda cosa es que el kin oculto, ¿cierto? Que avanza sobre la mitad opuesta del Solkin, pero en sentido contrario, ¿cierto? Mientras que el kin destino, eh, perdón que perdí un poco ahí la idea,
El kin oculto va avanzando en el sentido contrario, mientras el kin destino va avanzando del inicio hacia el final del solkin, ¿sí? Esto significa, la visión que tiene el kin de destino es una visión que se enfoca más hacia el futuro, ¿cierto? Él está más enfocado en ver, en tratar de llegar a lo que él desea proyectar, ¿cierto? Mientras que el enfoque de la visión del kin oculto es una visión hacia el pasado, ¿cierto? Él siempre trata de recordarnos lo que nosotros ya hemos proyectado, no solo en esta vida, sino en otras vidas, para que nosotros tengamos claro que no es necesario seguir repitiendo esos mismos procesos en sombra, o que necesitamos recordar también aquellas cosas que ya habíamos integrado en luz para usarlas en esta encarnación como herramientas, ¿cierto? O sea, el Kino oculto siempre hace como un recorrido en retrospectiva, mirando hacia atrás, hacia las vidas pasadas, ¿cierto? Hasta hacia la memoria más oculta, hacia la memoria más ancestral, ¿cierto? Hacia todo nuestro código genésico, ¿cierto? Para recordarnos esas vivencias y para que nosotros las usemos para proyectarnos hacia el futuro de una forma diferente, ¿sí? Entonces miren ahí la importancia que es entender y ver cómo avanzan un kin con relación al otro, ¿sí? Porque ellos mismos desde una cosa gráfica nos están mostrando qué es el trabajo en la esencia que están haciendo, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a la onda encantada que nos corresponde iniciar hoy. Entonces hoy vamos a empezar la onda encantada de la luna, ¿sí? La onda encantada de la luna es la segunda onda encantada de la estación del verano galáctico, ¿sí? Recordemos que acabamos de vivir la onda encantada del guerrero y que esta onda encantada del guerrero terminó en la estrella cósmica, ¿cierto? Que la estrella es que yo me pueda ver dentro, como si yo encendiera una gran luz dentro de mí. No estoy iluminando afuera, estoy iluminando dentro de mí, y que al iluminar dentro de mí reconozco con mucha claridad cuál es mi luz y cuál es mi sombra. Y es desde ahí, desde donde yo estoy llamado, desde lo que tengo ya, desde lo que logré ya, desde lo que integré ya, ¿cierto? Desde donde estoy llamado a expandir la luz, ¿sí? Nadie me está pidiendo expandir una luz que no tengo, nadie me está pidiendo ocultar la oscuridad que yo tengo, sino que me están pidiendo reflejarla y proyectarla en armonía. Es lo que me dice la estrella. Hacerlo de una forma sincrónica, armónica, con elegancia, en belleza, como si fuera una obra de arte, ¿sí? Y entonces, al reconocer eso, la segunda onda encantada nos dice, ¿y cómo hacemos esto desde la experiencia? Porque las ondas encantadas rojas son iniciadoras y parten desde la experiencia. Entonces, ella me dice, eso me va a decir la luna. El propósito es que todo lo que vamos a expresar hacia afuera sea lo real y no haya nada en contención. Que toda contención que nosotros tengamos de lo que vimos dentro, la liberemos para que salga afuera, ¿cierto? Ese es el camino de la onda encantada de la luna. El desafío más grande de esa onda encantada de la luna es que en toda decisión que yo tome, me sea fiel a mí mismo, fiel a esa esencia que yo reconocí, ¿sí? Es yo tengo que ser lo que yo suelte, lo que yo libere, lo que yo deje de contener, soy yo mismo. No puede ser una cosa diferente. Si mis valores superiores son estos y mi definición de esos valores superiores es esta y la di yo y eso es lo que yo siento y así es como yo lo percibo, eso es lo que yo voy a liberar. Eso es lo que yo voy a dejar de contener. O sea, si mi forma de ver el amor contradice muchas cosas que, de las personas que estén a mi alrededor, yo me voy a decir, esa es parte de mi luz y de mi sombra, y yo voy a tratar de sacar eso afuera en armonía, pero no voy a ocultar mi sombra, ni voy a expresar una luz que sea lo que alguien quiere que yo exprese. Yo solo voy a respetar lo que yo vi, lo que yo siento y lo que yo creo que yo tengo. Y por eso es tan importante y el desafío más grande de esta onda encantada es que yo pueda hacer una definición personal e intransferible de todas y cada una de los valores que yo estoy reflejando, que yo quiero reflejar. ¿Sí? Em, el tercer paso nos dice entonces cuál es ese poder,
¿cierto? En el tono eléctrico, perdón que no mencioné el anterior, recordemos que el segundo tono es el tono lunar, ¿sí? En el tono eléctrico de esta onda encantada nos vamos a encontrar con el sello del mono. Entonces este mono eléctrico azul nos va a recordar cuál es el poder que tenemos que poner a nuestro servicio. Y él nos dice, ese poder que tenemos que poner a nuestro servicio es el poder de ser magos, alquimistas, transformadores de nuestra propia vida, ¿cierto? ¿Para qué estoy expandiendo yo la luz? Yo no la estoy expandiendo con la intención puesta en que los demás se usufructen de esa luz. Yo la estoy expandiendo para recrearme a mí mismo, para convertirme a mí mismo en una nueva creación, ¿cierto? Este mono que es el alfarero de los sellos, de los 20 sellos solares, él me dice, vamos a coger esta arcilla y vamos a crear una cosa nueva. Tú puedes poner esta arcilla a tu servicio y moldearla a tu gusto, porque esa es tu forma de expandir la luz, es que tú te conviertas en esa luz, ¿cierto? Que tú te conviertas en ese faro que ilumina. Lo que yo esté preocupado por ver, cómo hago para que los demás perciban mi luz, cómo hago para que los demás puedan usar mi luz, cómo hago para que mi luz sea útil para otros. No, cómo hago yo para ser un faro de luz, ¿sí? Si el otro la toma o no la toma, si le sirve o no le sirve, si lo ayuda o no lo ayuda, es cuestión del otro, no es cuestión de nosotros. Y esta onda encantada me dice, tú vas a crear una cosa nueva para ti y la vas a poner a tu servicio y te vas a centrar en el juego de tu propia vida, no en el juego de la vida de nadie más, ¿sí? Y eso es lo que vamos a poner a nuestro servicio. En el cuarto tono, que es el tono autoexistente, donde tenemos el sello del humano, esta cuarta o kin de la onda encantada siempre nos habla de la forma en la que nosotros mejor podríamos liberar la contención para poder mostrar toda la luz y sombra que tenemos adentro desde la armonía, ¿cierto? Entonces, este sello del humano nos dice, para iniciar una forma en la que podamos hacer eso, de lo que acabamos de hablar, tú tienes que confiar en tu sabiduría personal, tienes que tener muy claro qué es lo que ya sabes hoy, ¿cierto? ¿Qué es ese conocimiento que tú ya has aplicado, que ya sabes cómo usar y en eso es en lo que vas a confiar? Nadie te está pidiendo que uses una sabiduría, un conocimiento que todavía no has aprendido y menos que uses una sabiduría que todavía no has integrado, ¿cierto? Porque es una sabiduría que pertenece a un conocimiento que yo no he usado, que yo no he experimentado, entonces no sé si es sabio o no sabio para mí. Entonces él me dice, usa lo que tú ya sabes que es sabio para ti o trata de experimentar ese conocimiento que tú ya aprendiste bien y que quieres saber, pues quieres reconocer la forma de usarlo de una forma sabia. Usa lo que realmente sabes, no uses otra cosa, esa es la mejor forma de iniciar. No pretendas al iniciar esta estructura, digamos, de la onda encantada que va a proyectar toda su capacidad de restablecer el flujo del agua universal, es un flujo que sea claro, diáfano y limpio. No voy a pretender yo iniciar una forma desde las influencias de lo externo. Lo tengo que hacer desde la influencia de mi propio ser conmigo. Tengo que abrir mi corazón y decir, esto es lo que hay aquí, no hay otra cosa. Esta es la sabiduría que tengo. Desde aquí es lo que yo puedo iniciar, ¿cierto? Es como si yo fuera a montar un negocio con base en lo que otros saben sobre el negocio y no en lo que yo sé, con base en las habilidades que tienen otros que no participan del negocio, sino con base, yo no puedo hacerlo con base en esas habilidades, lo tengo que hacer es con base en las que yo tengo y en las que yo sé sobre ese negocio, ¿sí? Él me está diciendo eso, eso es lo que tú tienes. En el camino, si tú te decides a experimentar ese conocimiento que ya has adquirido, es probable que manifiestes sabiduría, otras formas de sabiduría, ¿cierto? Pero tienes que iniciar primero el recorrido. En el quinto paso, recuerden que cuando llegamos al quinto paso es lo que se llama es lo que se llamaría la externalización de un poder. Entonces, externalizar el poder de fluir como fluir con el agua universal, ¿cierto?
de purificarnos con esa agua universal, ese poder se externaliza cuando yo soy un explorador consciente. Cuando yo soy consciente de mi poder de exploración, cuando yo estoy abierto y sé usar mi poder para decir, no, este camino yo ya lo andé, no voy a volver a andar por ahí. Este camino no lo he andado, me voy a meter por acá. Cuando soy muy consciente de cuáles son mis límites, ¿cierto? Y los sé respetar, y entiendo que los voy a ir desmontando paso a paso. Cuando soy muy consciente que yo tengo el poder de desmontar esos límites, pero también tengo el poder de hacerlo paso a paso, sin necesidad de ser, digamos, agresivo conmigo mismo, porque ya lo vimos en la onda encantada del guerrero. Ahora no se trata de ser ni agresivos ni de ser temerosos, ¿cierto? Se trata de que usemos la luz que ya reconocemos en nosotros para explorar este mundo nuevo, ¿cierto? Vamos a iniciar la exploración de este mundo mostrando la luz y la sombra que tenemos con toda claridad, ¿sí? Eso nos dice ahí el enlazador, el caminante del cielo, en el tono número 5, que es el tono entonado, donde nosotros asumimos nuestro poder de resplandecer desde lo que somos, ¿sí? El poder de que resplandezca esa claridad y esa pureza del agua que yo ya decidí no contener más. En el tono número 6, ¿sí? Que es el tono rítmico, tenemos el mago, ¿sí? Y el tono número 6 siempre nos va a invitar a que nosotros miremos con mucha claridad lo que hemos logrado a nivel de liberación de la contención en esta tercera dimensión, o sea, que yo lo observe y yo diga, yo aquí ya me liberé esto, yo solté esto, yo contenía esto, pero ya no lo hago, ¿cierto? Y que a la vez también sepa decirme con mucha claridad en esta realidad qué he contenido y en qué sigo siendo contenido, qué cosas siguen siendo para mí una limitación en esa expresión fluida, ¿sí? Y a la par, yo puedo observar porque el tono rítmico siempre me va a dar el balance, el equilibrio entre la tercera y la cuarta dimensión, y él me va a decir, al igualar esa balanza, me va a decir, bueno, y hacia el futuro, hacia una proyección hacia esa cuarta dimensión, tú que estás dispuesto a dejar de contener, tú que estás dispuesto a soltar, ¿cierto? Tú que estás dispuesto a empezar a desmontar para que no se siga expresando como una limitación. Y él me va a decir, para tú poder ver esa balanza con claridad, lo que acabamos de hablar, lo que tienes que hacer es estar parado en el presente, no salirte de ahí, ¿cierto? Ese mago me está diciendo, si estás en el presente, vas a ser receptivo a mi mensaje, al mensaje del yo superior, para entender que estás preparado para desmontar de lo que estás haciendo en esa tercera dimensión, en tu realidad cotidiana, y que estás preparado y para qué estás preparado a cambiarlo en una realidad más elevada, más cercana a la cuarta dimensión. Entonces él me va a mostrar en el equilibrio esa balanza y yo voy a ver con claridad qué puedo y qué no puedo hacer. Fíjense lo que sucede si esta balanza no la determino yo, sino que la hacen a alguien afuera de mí. ¿Cierto? Si yo estoy por fuera de mi presente y lo que estoy haciendo es dejando que otro venga y me diga lo que yo ya estoy preparado para desmontar, que estoy expresando en limitación o lo que no. Obviamente esa balanza está así, por eso otro me lo está diciendo, porque yo no soy capaz de verlo. Si la balanza estuviera equilibrada, yo estaría claro en que yo vería y que sería yo quien decide, ¿cierto? Pero si no estoy en el momento presente, voy a dejar que otro lo haga por mí y obviamente, pues eso no es tener claridad sobre qué tengo yo, qué he purificado, con qué soy fluido, cuáles límites he sido yo capaz de romper en mi realidad de tercera dimensión y cuáles no, ¿sí? Entonces es muy importante en este paso porque este paso es el que determina que la onda encantada siga su curso, lleguemos a la séptima luna, que es la luna conectada a nuestro chakra coronario, y que nosotros desde ahí podamos ver toda la perspectiva de lo que hemos vivido, digamos, en mayor parte en inconsciencia, ¿cierto? Yo siempre trato de decirle, la primera parte de la onda encantada nunca es para que yo empiece todo, como diríamos los colombianos, todo sobrador, ¿cierto?
yo ya eso lo sé, yo ya eso lo tengo, yo ya lo he hecho, esto para mí es fácil, ¿cierto? La onda encantada no se trata, en la primera parte no se trata de que yo mire todo lo que yo ya sé, lo que yo reconozco, lo que yo brillo desde la luz fácilmente. Se trata de que yo sea capaz de ver en cada uno de estos sellos la parte de ese sello que todavía expreso en sombra, ¿cierto? Que yo haga este primer recorrido hasta el tono 6, tratando de buscar en mí la sombra, no, eh, eh, la sombra que no he querido reconocer, de la misma forma que tratando de reconocer la luz que tengo y me ha dado miedo reconocer y expresar, ¿cierto? Y que yo he tenido oculta. O sea, de cualquiera de las dos formas, sea en sombra o sea en luz, que yo sea capaz de sacar afuera eso de lo que yo siempre he corrido, ¿sí? De lo que yo siempre no he sido tan consciente para traerlo a la conciencia. Y cuando llego al tono 7, que es el tono de la canalización, el tono resonante, ¿cierto? Donde mi canal del chakra coronario se abre a dejarse inspirar por el yo superior, ¿cierto? Por la conciencia divina, nos encontramos ahí el sello del águila. Precisamente porque para poder iniciar cualquier proceso de expansión de la luz, si algo tenemos que tener muy claro es nuestra capacidad de ver, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, durante la estación galáctica de la primavera, que estaba comandada por sellos azules, o sea, sellos que trabajaban desde la emoción, que iniciamos con la onda encantada del mono, ¿sí? Y terminamos con la onda encantada de la noche. En la onda encantada de la noche, el último sello es el águila cósmica, ¿cierto? Si yo realmente recorrí esa onda encantada, ese ciclo de la primavera galáctica, compuesto por 5 ondas encantadas, lo recorrí en conciencia, ¿cierto? Pasando de la onda encantada del mono, a la onda encantada de la semilla, a la onda encantada de la tierra, a la onda encantada del perro, a la onda encantada de la noche. Si yo recorrí todo eso en conciencia, yo gané mucho y logré mucho al respecto de lo que es trascender la capacidad del águila de ver, ¿sí? Entonces, ahora, esta águila conectada a ese poder de canalización del yo superior se va a dejar inspirar mucho más porque ella ahora ve desde mucho más alto, ve mucho más. Esta montaña que estamos ascendiendo del tono 1 al 7 es más elevada porque esta águila ve muchísimo más y tiene la capacidad de decirnos con mucha más claridad cómo nos podemos seguir proyectando, cómo nuestro libre albedrío puede entrar en una resonancia mucho más perfecta y armónica con la voluntad del ser superior que nos habita. ¿Sí? En el tono 8, él viene, que es el tono de las creencias, el tono galáctico, tenemos el guerrero, que es la onda encantada que acabamos de terminar. Siempre la onda encantada que acabamos de terminar, en la onda encantada nueva se manifiesta en el tono 8, porque él nos va a decir, bueno, ¿qué aprendieron sobre el guerrero? ¿Sí? Entonces yo voy a decir, yo creo esto, creo que aprendí esto, y mi mente va a tratar de hacer todas estas definiciones, ¿cierto? Y aquí en este tono 8 él me va a decir, listo, si tú crees en eso, hazlo, ¿cierto? Conviértelo en una realidad. Si tú crees que tu guerrero interno ya está preparado para descubrir, ¿cierto? Para abrirse a descubrirse a sí mismo sin entrar en guerra con todo el mundo externo, sin creer que afuera las cosas lo quieren atacar o lo quieren dañar, sino que realmente las cosas afuera le quieren enseñar algo sobre sí mismo para que él se descubra, ¿cierto? Para que él se asuma, ¿cierto? Entonces él me va a decir, si eso es así y eso es lo que tú crees, entonces comiénzalo a hacer, ¿cierto? Comienza por lo menos a que tu pensamiento esté alineado con eso, a lo que descubriste y lo que para ti fue un logro durante la onda encantada anterior, ¿sí? O la otra pregunta es, ¿o te vas a seguir dejando gobernar por los dogmas y paradigmas antiguos, ¿cierto? La realidad es que para nuestro cerebro, el cerebro nuestro siempre trata de ejecutar los programas más antiguos, ¿sí? Es lo que él hace de forma automática. O sea, si yo tengo grabado en mi inconsciente algo o en el preconsciente algo, que es el que viene de vidas pasadas, que lo vimos en el oculto, si yo tengo grabado algo que dice algo diferente sobre lo que yo creo hoy, mi mente
por naturaleza va a tratar de ejecutar esos programas. Mientras más antiguo, mejor, porque está grabado más profundo. Y entonces ahora lo que yo tengo que hacer es observar con mucha claridad mis pensamientos para que mi mente no siga escogiendo esas formas de actuar antiguas, dogmáticas y repetitivas que normalmente uso, ¿sí? Entonces, este guerrero va a empezar a decir, yo he usado la energía de esta forma, pero ahora soy consciente y creo que la puedo usar de esta forma. Entonces ahora yo voy a vigilar que todos mis pensamientos estén enfocados en esa dirección, ¿sí? Porque si yo descuido mi pensamiento, el pensamiento automáticamente va a elegir la forma anterior de usar la energía, ¿sí? Y aquí viene, como yo les digo siempre, la forma en la que se va a materializar a nivel individual y personal esta onda encantada en el tono solar, ¿sí? Esta onda encantada entonces en el tono solar se encuentra con el sello de la Tierra, ¿sí? Entonces, si yo he aprendido a fluir naturalmente, para no seguirme conteniendo, si yo he venido tratando de que mis aguas sean cada vez más claras y más limpias y me he lanzado a la exploración de todos los espacios que antes yo no había querido explorar, de todas aquellas cosas ante las cuales yo me sentí limitado y ahora siento la capacidad de coger estas murallas en las que yo me había encerrado y correrlas, expandir mi área de acción. Si yo he hecho eso, he aprendido a entrar en una mayor sincronía con mi proceso evolutivo. He aprendido a ver claramente, con más claridad, hacia dónde está señalando mi brújula interna y cuáles son los caminos que ella desea que yo recorra para que mi proceso evolutivo se pueda alinear con el proceso evolutivo de la Tierra. ¿Sí? Eso es lo que se manifestaría. Y ella, en la Tierra nos va a decir todo el tiempo, la Tierra solar nos recuerda todo el tiempo que para ello es súper importante sostener la intención, ¿sí? Yo sostengo mi intención en que no me voy a contener para purificarme, para abrirme a la exploración de los límites que no he querido explorar, para poder reconocer con mucha más claridad esa brújula interna que yo poseo y que señala mi norte evolutivo, ¿sí? ¿Cómo perfecciono, perdón, cómo perfecciono yo este camino? Porque el tono 10, que es el tono planetario, es el tono del perfeccionamiento y él perfecciona la forma, ¿sí? Entonces él dice, esta forma inicial en el humano autoexistente amarillo, esa forma inicial donde yo hice lo que reconocía en mi sabiduría, donde yo traté de iniciar la experimentación de los conocimientos que había aprendido, a ver si lo lograba convertir en sabiduría, se va a, en todo este camino, se perfecciona hasta que yo reconozca con mucha claridad la posibilidad de manifestar en la Tierra un nuevo orden, que yo sepa que necesito cambiar, qué partes de mi orden interno voy a cambiar, ¿cierto? ¿Qué partes de mi orden interno yo voy a cambiar para poder reflejar un orden cósmico superior, ¿cierto? Para que mi reflejo afuera sea el reflejo de una realidad diferente a la que he venido reflejando hasta ahora. ¿Sí? Para perfeccionarme en eso, para perfeccionarme en mi capacidad de ver la verdad, ¿cierto? Cuando yo me decido a expresar mi luz, ¿cierto? Y yo digo, listo, voy a ser fluido, me voy a soltar, me voy a dejar de contener, ¿cierto? Entonces, obviamente el universo va a reaccionar ante eso. Y entonces, en esas reacciones que el universo me muestre, él me va a decir, la única forma de perfeccionarte es que tú sepas ver esa verdad en esas reacciones ante tu capacidad de fluir con quien eres. Porque en esas reacciones se te va a mostrar si realmente no estás siendo tan fluido, si tus aguas todavía no son tan transparentes, ¿cierto? Porque si mi flujo fuera realmente un flujo transparente, claro y diáfano, ese flujo no entorpecería el flujo de nadie y no chocaría contra el flujo de nadie. Mi canal el canal por el que fluye mi energía se puede interceptar, se puede tocar con otros canales del flujo de la energía de otros seres humanos, pero nunca se opone o se interpone a eso. Y cuando eso está sucediendo, yo tengo que aprender a ver qué es la verdad de lo que eso me está mostrando para yo poder corregir de alguna forma ese canal de flujo de mi energía. Porque por eso estoy entrando en
digamos, en oposición con otros. Y este espejo tiene que abrirse a ver esa verdad, ¿cierto? Abrir a reconocer la verdad que esas señales le están mostrando para poder él mejorar el uso de esos canales por los cuales está fluyendo su energía para expandir la luz. En el tono número 11 siempre vemos, el tono número 11 siempre está el sello antípodo del sello que inicia la onda encantada. O sea, esto es lo que más me cuesta a mí ver cuando yo no, cuando soy contenido, y es que me cuesta mucho ver que puedo implementar, ahí está la tormenta en el tono espectral, que es el 11. La tormenta me va a mostrar las dificultades que yo tengo para la transformación, ¿cierto? Si yo realmente he aprendido a fluir y estoy haciendo todo este recorrido, yo ya voy a hacer una transformación que es gradual, sincrónica, armónica, en amor y con calma. No estos saltos intempestivos del agua, ¿cierto? Estas grandes caídas, ¿cierto? Que nos dan grandes sustos, grandes transformaciones, grandes destrucciones, grandes cosas que se acaban, grandes cosas que inician, ¿cierto? Si yo realmente estoy haciendo esto, me voy dando cuenta que mi proceso es cada vez más fluido, ¿cierto? Más tranquilo, más sereno, a través de aguas mansas, ¿sí? Más claras, menos turbias. Eso es a lo que yo estoy llamado a liberarme en esta onda encantada, ¿sí? Fíjense que es una liberación muy bonita porque ya estamos en la onda encantada número 17 de las 20 ondas encantadas del Solking. O sea, ya vamos muy adelante y obviamente después de todos los procesos que hemos vivido de transformación, la pregunta es, ¿realmente ahora he aprendido a transformarme de una forma diferente? En estos 200, este kin no sé qué número sea, pero ya después del 200 está entre el 210 y el 220, ¿cierto? Ya llevamos muchos kines recorridos, entonces realmente no es ya hora de comenzar a manifestar una forma de transformación diferente. Es la pregunta que me haría este kin, ¿sí? Y ahí pasamos entonces toda esta etapa hasta el tono 10, desde el tono 5 hasta el tono 10, era la forma en la que esa onda encantada irradiaba su luz. O sea, esta onda encantada irradia su luz al ser un reflejo más armónico y más parecido a algo, a ese algo que yo observé del orden superior, ¿cierto? Que aquí en el mago rítmico que igualó esas dos balanzas, él observó, ¿cierto? Observó ese algo del orden superior y ahora acá se está perfeccionando a través de ese reflejo, se está perfeccionando en la capacidad de ser ese reflejo, ¿sí? Listo. Eh, y seguimos entonces hacia arriba, que ya es la etapa de expansión final de esa luz o de trascendencia realmente de esa luz, no de expansión, sino de trascendencia de esa luz para llegar finalmente a un logro que va a perdurar en el tiempo. Entonces, lo primero es hacer la liberación de esa forma de hacer los procesos de transformación tan dura, ¿cierto? Y lo segundo, perdón, es en el tono cristal, que es el tono número 12, reconocer, miren lo importante en esta onda encantada de reconocer esto, es reconocer toda la luz, porque ahí está el sello del sol, con la cual nosotros podemos iluminar nuestra vida. Esa luz está iluminando ya todo lo que yo tengo, está iluminando todo mi camino, es como un faro y obviamente al ser eso, en este tono cristal, esta luz nos permite realmente comenzar a cooperar con los colectivos a los cuales nosotros pertenecemos. Y yo siempre que hablo de colectivos a los cuales yo pertenezco, hablo desde el colectivo más sencillo que podría ser mi pareja, ¿cierto? O mi familia pequeña, mi esposa y mis hijos, mi esposo y mis hijos, mis padres y mis hermanos, ¿cierto? En esos colectivos es donde yo debo comenzar a practicar, a iluminar con la luz que yo tengo, ¿cierto? En esta segunda onda encantada, que es desde la experiencia, él nos está diciendo, listo, el verano galáctico es para expandir la luz, comencémoslo a practicar en esos colectivos. Comencemos a mirar si cuando yo trato de ser luz en los colectivos en los que yo pertenezco, yo pierdo mi estabilidad interna. Y la forma más normal de perder la estabilidad interna, ¿cierto? Cuando estoy ayudando, cooperando a expandir la luz que yo ya poseo en los colectivos,
con los que yo me relaciono, él me va a decir, la forma es que yo comenzaría a perder en el tono lunar, comenzaría en ese sello del perro, comenzaría a perder la fidelidad a mí mismo, ¿cierto? Normalmente la mayor parte de las personas cuando tratan de iluminar con algo que creen haber ganado, en algún momento comienzan a renunciar a su propia estabilidad para poder ser esa luz, para poder seguir reflejando esa luz. Entonces empiezan a contenerse y a serse infieles a sí mismos y pierden todo su poder de creación y ya son personas influenciables, porque hay una influencia externa que es la que me está determinando la forma en la que yo puedo expandir la luz hacia los colectivos e iluminar desde mí hacia los colectivos en los que con los cuales yo me estoy relacionando, ¿sí? Entonces, para que observemos mucho eso, porque como lo vamos a iniciar a practicar, es muy importante empezar a mirar hacia atrás en ese recorrido que les acabo de hacer, que no esté perdiendo una cosa de estas que mencioné. ¿Listo? Y por último, entonces, ¿cuál es el logro de esta onda encantada? Es que a nivel de experiencia, en ese proceso de expansión de la luz, yo me nutrí con algo. Hay algo en mí, hay ya una certeza mucho más grande de cuál es la luz de mi proyecto que nació conmigo en este proyecto de vida, ¿cierto? ¿Cuál es esa luz que yo tengo de nacimiento y que estoy llamado a reflejar en la tierra, ¿cierto? Porque nosotros no venimos a ganar luz, nosotros ya somos luz. Lo que venimos es a reconocerla para reflejarla en la materia, para ayudarle a toda esta tierra, ¿cierto? A ganar esa luz para trascender a la cuarta dimensión. Entonces, en este momento, si yo recorro esta onda encantada, voy a tener mucha más certeza y fe en cuál es esa luz que yo soy y que yo puedo reflejar y que yo puedo nutrirme de ella para reflejarla hacia afuera, ¿cierto? Y que yo puedo tener siempre como esa confianza y esa tranquilidad de decir, esto soy yo, esta es mi luz, esto es lo que estoy reflejando, ¿sí? Em, Ese sería el logro más importante de esta onda encantada, que al permitirnos comenzar a fluir en ese proceso de expansión de la luz, vamos a reconocer una fe y una sensación de confianza en la luz que ya tengo y que tengo la capacidad de reflejar y expandir. Digamos que ahí termina entonces el recorrido por esta onda encantada. Les recuerdo entonces que esta es la onda encantada número 17 del año, pero es la onda encantada número 2 del verano galáctico, ¿cierto? Eh, que recordemos durante todo este tiempo ese sol que ya somos, ese sol que vino a iluminar, que está en esta tierra para vivir ese proceso de iluminar, ¿cierto? No para, de reflejar la luz que ya tiene dentro, ¿cierto? De iluminar desde su esencia, que recordemos eso muy bien, y espero que durante estos 13 días de meditación se puedan conectar de una forma muchísimo más profunda con esta onda encantada y se puedan entusiasmar desde el corazón a buscar formas de reflejar, expandir su propia luz, ¿sí? Que empiecen a iniciar caminos donde ustedes mismos se permitan comenzar a hacerlo. Espero que este ciclo de 13 meditaciones los ayude mucho con eso. Espero que se conecten con mi canal durante estos 13 días y un abrazo para todos. Feliz onda encantada de la luna. Eh, que la luz de esta onda encantada los ayude a encontrar ese canal por el cual ustedes van a fluir de una forma más transparente, con su luz y con su sombra interna, de una forma más fluida, más armónica, más sincrónica con la expresión de eso que ustedes son en la esencia hoy, con miras a poderlo purificar en el camino. Un abrazo gigante a todos, se les quiere mucho y feliz onda encantada de la luna nuevamente.